Veíamos estas historias de emprendimiento, de desarrollo económico, y en el Congreso hay un proyecto de ley que busca ponerle un impuesto a las grandes fortunas. Este proyecto está promovido por la congresista Rocío Silva Santiesteban del Frente Amplio, con quien vamos a conversar. ¿Qué tal, congresista? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Lorena? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué entendemos por una gran fortuna? Bueno, a ver, nuestra idea fundamental es poner en estos momentos, pensar en una recaudación importante para el futuro cuando pase, digamos, la cuarentena y cuando continuemos con el impacto de la pandemia en nuestro país, ¿no? Es pensando en futuro. Digamos, el proyecto graba Lorena, a partir de las 400 UITs, es decir, que las personas que tienen un patrimonio superior al 1.700.000 soles. El tema de la tasa es debatible. Entiendo que el tema de la tasa es debatible, quizás podemos subir la tasa, pero el objetivo, digamos, del proyecto no es una tasa, ni es una cantidad, y no queremos, por supuesto, perjudicar a la clase media para nada, al contrario. Nos parece que esta propuesta de proyecto es más factible que la propuesta del proyecto de solidaridad, que iba a ser mucho más amplio, ¿no? Porque sobre el sueldo, claro. Digamos, planteado desde una perspectiva específica, ¿no? Ahora, como tú sabes, es bien difícil gravar a las grandes fortunas de nuestro país. ¿Por qué? Porque las grandes fortunas tienen, digamos, su patrimonio en empresas offshore fuera del Perú. Claro, ¿no? justamente, O sea, justamente en esa línea veíamos una familia que había comprado departamentos en Nueva York en medio de la pandemia. Esas fortunas, ¿cómo las grabamos? Claro, lo que sucede es que uno de los elementos de nuestra propuesta de ley es un registro de bienes, y ese registro de bienes es una declaración jurada. Y si bien las declaraciones juradas pueden ser obviamente malversadas, o sea, se puede hacer una declaración jurada falsa, lo que, digamos, una declaración jurada falsa presentada a la SUNAT implica ya un tema penal, ¿no? Entonces, creemos que este impuesto nos puede permitir tener una apertura y una serie de ingresos hacia el futuro. Pero este impuesto no es algo solo único. Se tiene que pensar en una reforma tributaria profunda. Tenemos que pensar en justicia fiscal, tenemos que pensar en la forma de evitar la elusión tributaria y sobre todo ver la forma también, el Poder Judicial tiene que trabajar con nosotros y trabajar con la SUNAT en el sentido de que hay muchas empresas que eluden impuestos judicializándolos. Pero claro, y hay en estos momentos grandes cantidades de impuestos porque la que no se han pagado porque... La crítica puede ir al punto de que las grandes empresas o hay grandes fortunas que con la elusión, con offshores, eluden el tema de los impuestos, mientras otros en la clase media alta, si quieres, clase media acomodada, privilegiada, pero que siempre pagan sus impuestos y que ahora los quieren gravar un poquito más. Porque, por ejemplo, con las 400 UITs que se plantean, $1.700.000, estamos hablando de una propiedad de $300.000, $400.000. Si yo tengo un departamento así, todos los años tendría que pagar 17.000 soles de impuesto por tener ese departamento. Entonces muchos dicen, entonces no pongo nada a mi nombre, pues. Sí, bueno, nosotros habíamos planteado como monto imponible $500.000. Pero como te digo, Lorena, ese monto y esa tasa, bueno, porque la tasa es de 1%, podría ser una tasa de 0.3%, digamos, o algo así. Pero ese monto y esa tasa son debatibles. Lo que nosotros queremos plantear es el sentido final de la propuesta legislativa, ¿no? Y el sentido final es reconocer que se necesita un impuesto al patrimonio. Fíjate, esto que estamos planteando y que lo estamos proponiendo y que, bueno, ya algunos sectores me han tildado de chavista, pero lo está proponiendo Angela Merkel, lo está proponiendo... lo acaba de proponer Podemos en España. Entonces, Podemos en España. O sea, algunos dicen que, que nos estamos copiando la propuesta española. Bueno, tenemos en consideración la propuesta española, pero yo creo que hay que tener en consideración, digamos, toda una serie de visiones que se plantean desde diferentes ámbitos, incluso en los Estados Unidos también. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos atravesando una situación inédita en la historia de la humanidad,
que nos va a golpear muy fuerte y que ya hemos visto, Lorena, ya hemos visto que está golpeando sobre todo a los más pobres, a los que no tienen cómo pagar un alquiler aquí en Lima y se van caminando a sus provincias. Y bueno, ¿cuál ha sido, por qué se está haciendo eso también? Por el tema de la informalidad, que también es un tema crítico para nuestro país, pero sobre todo lo que nos está golpeando es en la salud pública. Claro, nos hemos dado cuenta lo que ha sucedido en Loreto, por ejemplo, es el ejemplo perfecto de cómo no se invierte en salud pública y bueno, por otro lado, tampoco se invierte en educación pública de primera calidad, porque si tuviéramos una educación pública de primera calidad como tiene Argentina, por ejemplo, tendríamos más conciencia de lo que es mantenernos en la casa y no salir. Coincido plenamente contigo en que sí, hemos ahorrado un montón de plata y no hemos invertido ni en salud ni en educación y estamos pagando la factura de eso. Pero ¿cómo realmente este impuesto en esta coyuntura sería útil? Porque escuchaba a algunos economistas que decían, en momentos de crisis económica, de contracción de la economía, no se pueden aumentar impuestos porque es ahorcar a los pocos que todavía siguen pagando. Bueno, yo discrepo con ese punto, ¿no? Porque, o sea, si nosotros consideramos, los que pagan impuestos en nuestro país, en primer lugar tiene que haber una reestructuración tributaria absoluta, sí, es cierto, pero no son pocos, o sea, los que pagan impuestos, sino que lo que llama la atención muchas veces es que la SUNAT ponga su ojo en los pequeños contribuyentes como tú y yo, sí, claro, y no en los grandes contribuyentes, que son los que eluden impuestos, los que tienen empresas offshore, los que hacen y deshacen para no pagar impuestos acá en el Perú. Esa es una situación dramática y es una situación que nosotros tenemos que asumir. El tema de este tipo de impuestos es un impuesto que está surgiendo de esta crisis. No es un impuesto que se nos ha ocurrido de antes, es un impuesto que surge de esta crisis y que creemos que en estos momentos todos nos tenemos que mojar. Bien. Y por eso también en paralelo se está planteando otro proyecto de ley, otro compañero del Frente Amplio, que es la reducción de los grandes sueldos de los funcionarios públicos, bien, incluyendo a nosotros los congresistas. Está muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, congresista, vamos a ver qué pasa con este proyecto, si es debatido en comisiones, llega al Pleno. Vamos a estar atentos, sin duda, a el tema de la reestructuración al final de los impuestos, porque en realidad de cada 10 peruanos son 3 nada más los que aportan al fisco. Los demás o eluden o son parte del sistema informal. Muchísimas gracias a Rocío Silva Santiesteban por haber conversado con nosotros.